a la acción. Buenos días, buenos días. Buenos días, Inge. ¿No hay nadie más? Buenos días, Inge. Buenos días, buenos días. ¿Alguna pregunta sobre el tema anterior, sobre el último tema? No, Inge. Solo el Diego. ¿Quién más? Porque la Yasmín y la Milena saben decir buenos días. ¿Y no hay cómo hacer otro ejercicio más? Porque ayer no pude entrar. Porque se me acabaron las megas y estaba en el trabajo. Acabaron las megas. Sí. Y ahora... A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Rápido, rápido, rápido. Aquí es rápido. Hola Inge, buenos días. Buenos días. A ver, seamos nosotros un poquito educaditos. Yo estoy, inicia la clase, estoy saludando, pero tienen que contestar, pues tienen que contestar. Pues por ahí solo el Diego es el que asoma por ahí. Tenemos nosotros que cambiar eso, tenemos que ser diferentes. La Adriana por ahí asoma, se acuerda, como asoma de repente, entonces haya escrito. Bueno, a ver. Entonces veamos, pues, entonces está la Milena que no habla. ¿A qué es igual la inversión neta, Milena? No está ahí. No está ahí. Yasmin, ¿a qué es igual? Las entradas relevantes de efectivo. ¿Qué le digo del ejercicio? ¿Cómo? Le digo del ejercicio. Me ayuda el ejercicio. ¿A qué es igual? Le digo del ejercicio. ¿Y de qué más va a ser? Pues de los ejercicios que hemos hecho. ¿A qué es igual? Es igual a entradas de efectivo proyectadas de la maquinaria nueva y menos las entradas de efectivo proyectadas de la maquinaria actual. ¿Ya cómo se llama ese método? Este es
No es método de desarrollo de datos. No sé, pues a mí no me pregunten, yo estoy preguntando. Bueno, Ah, sí, sí, método de desarrollo de los datos. Y a ver, Julio, el otro método que es igual a las entradas de efectivo proyectadas, del método abreviado. ¿Qué fue, Julio? ¿Tienes o no tienes? de método abreviado, dijo, ¿no es cierto? Ajá. ¿Cuál dijo? Pero no. Las entradas relevantes de efectivo. Entrada relevante de... Ujú. No, No es igual a las entradas de efectivo proyectadas activo nuevo menos de entradas de efectivo proyectado activo actual. Eso ya dijo Yasmín, ese es el método de desarrollo de datos. El otro, el método abreviado. creo que esa parte no copiaba. Yo creo que ahí estaba, pero... Ayer. Che, ya hicimos, ya. Aquí dice Inge Leleo, A dice ver, a ver. método abreviado, determinar bla, bla, bla. Cambio en ingresos por 1 menos la tasa de impuestos, cambio en gastos por 1 menos la ¿Pero tasa de qué cosa? impuestos. ¿Sumas o restas? A ver, la primera es suma, la de cambio en gastos es resta. Ya. Y la de, dice positivo más, cambios en depreciaciones por la tasa de impuestos, eso debe ser las entradas relevantes de efectivo. No, así. Ese es el método abreviado. Ah, ya. Pues está hecho la parte del ejercicio que hicimos. Sí, ya está, aquí está. Justo hasta eso he quedado, bro. Estaba uno de los activos que más son productivos, la maquinaria. La maquinaria. Entonces la pregunta estaba determinada si tienen algún inconveniente, porque son pasos establecidos. Ustedes tienen los datos del ejercicio. No se les va a pedir que calculen ningún tipo de presupuestos ni nada de eso. Como estábamos ayer, no sé el Diego si mandaría. No has mandado nada, Diego, No le llegó, Inge. ¿no? ¿A dónde mandarías? Ya le mandé, Inge. Nada que ver. Cogí, escribí Para en ver, Hotmail y es que listo. muchas veces verán. Espérame un ratito. A ver. Ya, como les decía, el método para no alargarnos más tampoco. El método es sencillo, el método es simple. O sea, los pasos es simple porque usted tiene los datos. Sí, entonces tiene los primeros datos que es para determinar la inversión. Tiene el dato de la depreciación y como les había dicho, es un estándar de los proyectos en general, de todo tipo de proyectos de inversión, es un estimativo de 5 años. Hay proyectos en los cuales son muchos más años, eso no hay inconveniente, pero en lo que es la parte académica, por lo general ustedes revisan los libros y esa es un estándar de 5 años. Por eso le estamos haciendo a 5 años. Y tiene usted ya los datos de los ingresos proyectados
que es los presupuestos proyectados, que son presupuestos, y también de los gastos. Porque ahí es el macro ejercicio, digamos. El macro ejercicio tendría que hacer usted un sinnúmero de presupuestos para luego consolidar el presupuesto de ingresos, que es a través de las ventas, y el presupuesto de los gastos, que incluye los costos, para determinar el total de los costos y gastos de la empresa. Entonces, para poder hacer la relación respectiva y proyectado, ¿no? Porque los presupuestos se proyectan, ¿sí? Entonces, eso es lo que se hace primero dentro de las empresas. Y los otros datos que están dados. Entonces, aquí es únicamente en lo que tiene que ver la renovación del activo, de los activos. Y esos activos que mediante el uso, mediante la utilización, deben generarle a la empresa ganancia. Se tienen que utilizar los activos, usar los activos. Porque otra cosa es que yo tenga un activo y arriende. Claro que me va a tener ingresos, pero no estoy yo usando, no estoy utilizando para generar ganancia. Pero también se puede contemplar de esa manera, porque dicen, tengo un edificio, una empresa no va a tener, salvo el gobierno que tiene edificaciones por ahí botadas, un montón de edificaciones, y no saben qué hacer con eso. Sí, las empresas por lo general no. Una empresa no va a tener 2, 3 edificios desperdiciados. Sí, entonces tiene que de alguna manera utilizar esos activos que le generen ganancia. Entonces tienen los pasos tanto del un método como del otro. No es nada del otro mundo, es facilito. Lo que hay que tomar en cuenta bien y no equivocarnos en un dato. Ya. Entonces eso es lo que se refiere. Entonces vamos a entrar a otro capítulo que se llama los apalancamientos. Entonces dentro de estos apalancamientos, lo primero que nosotros vamos a ver y que se utiliza dentro de los apalancamientos es el punto de equilibrio. Entonces vamos a ver nosotros estos archivos referentes a ello. Entonces hay formas, hay métodos igual para los apalancamientos. Hay formas distintas de determinar y de interpretar los apalancamientos. Entonces, como parte de la definición. Entonces, el apalancamiento se le considera como una estrategia financiera que permite incrementar las utilidades de la empresa, las cuales deben superar a las obtenidas por el capital propio. ¿Cuántos tipos de capital tiene la empresa? La empresa tiene 2 tipos de capital y que está determinada en la estructura del balance general. ¿Sí? A ver, hablamos de esto para que le vean mejor. Entonces aquí nosotros, los 2 tipos de capital que tiene la empresa. Ya. Entonces nosotros conocemos de antemano la estructura del balance general. ¿Ya asomó por ahí la Milena o no? ¿O ya se fue? Sí, que sí estoy. ¿Y por qué no contestas? ¿Por qué Es no que contestas? no, estaba conectándole a la clase a mi hermana. Te Entonces dice era por buenos esa llamada. días, Milena. ¿Qué te pasa? No, Si eras, es que le estaba eras conectando a la clase educadita porque cuando no ibas a valía. clases, eras educadita. Es que eso le estoy explicando porque mi hermano no le dejaban entrar y ha estado poniendo mal el link. Qué barbaridad. A ver, Milena. ¿Cuál es la Ya. estructura del balance general? Activo, pasivo. No me preguntes a mí cuál es la estructura. Activos y pasivos.
No, ¿qué más? Activos y pasivos. La estructura del balance general ustedes tienen. ¿Activo qué? ¿A qué es igual el activo? ¿A qué es igual el activo? ¿A qué es igual el activo en balance general? A ver, señorita Milena, rápido. A caja. No, mijita, no. ¿A qué es igual el activo? ¿A qué es igual la ecuación contable? ¿Cuál es? ¿Cuál es la ecuación contable? Ese es uno de los problemas porque no les enseñan bien. Y esto es de lo más simple, de lo más sencillo. Eso en contabilidad se supone que estudiaron. La ecuación contable y la estructura del balance general. Activo es igual al pasivo más el patrimonio. Eso es todo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, esta es la estructura del activo. El activo está conformado por el pasivo y patrimonio. ¿Sí? Entonces aquí existen dos tipos de capital. Es a partir de los otros componentes del balance general, de la estructura del balance general. Ya. Entonces decimos nosotros, ¿qué es el activo? A ver, Yasmín, ¿qué es el activo? Son los bienes físicos de una empresa. ¿Qué más? No solo físicos. Que son, ¿cómo es? Son bienes, ¿qué más? Ya. Que son rentables para la empresa, o No, sea, que dan mijita, dinero. no hay que inventarse. Es la definición rápida. Aquí es rápido, aquí es simple. Ya dijiste bienes. Son bienes, Ya. Es que eso te digo, eso te bienes digo. O sea, rentables. cuando uno recibe contabilidad, nunca se va a olvidar. Nunca de los nunca. Se olvida. Porque es simplemente, sí, donde parte la contabilidad. La contabilidad, se supone que ustedes recibieron contabilidad. Sí, la contabilidad no es más que una ecuación. ¿En qué se resume la contabilidad? En una ecuación. Esta es la ecuación. ¿Por qué es ecuación? Porque hay una igualdad aquí. La ecuación es una igualdad. No es más. Si preguntan en qué se resume la contabilidad, es una ecuación, pues esto tenemos que igualar. Porque toda ecuación es igualar. Y es una ecuación de primer grado. Entonces, ¿qué tiene estos componentes? El activo, el pasivo y el patrimonio. Es como que yo estuviera aquí, supongamos 20. 20 es igual a 7 más 3. Está igualado. Entonces, 20 es igual a 20. Entonces, aquí, la cantidad que yo saque, que es un valor monetario del activo, tiene que ser igual, todo en términos monetarios, a la cantidad del pasivo más la cantidad del patrimonio. Entonces aquí decimos el activo es 20, entonces el pasivo será 7 y el patrimonio será 13. Es una ecuación. Pero esto forma parte de la estructura del balance general. ¿Cuáles son sus componentes? Esa es la estructura. Activos, pasivos y patrimonio. Entonces decimos el activo. Son todos los bienes. Estos bienes pueden ser en efectivo, materiales o derechos de cobro, de propiedad de la empresa. O sea, pertenecen a la empresa. Para que sea activo, tiene que pertenecer a la empresa. Ya está definido. Ya está definido. ¿Sí? ¿El pasivo qué es? Diego, ¿qué es el pasivo? Una sola palabra. Deudas. Deudas. Los pasivos son deudas. Contraídas con la empresa. El pasivo son deudas. ¿Sí? Y el patrimonio
Sí, es la aportación de ¿quiénes? De los propietarios de los socios de la empresa. Todo en términos monetarios, todo en términos monetarios. Entonces, de aquí se deriva dos tipos de capital que tiene la empresa. Dos tipos de capital. Entonces, el uno que decimos, esto es clarito, no es que simplemente nosotros, ¿sí? El momento que estamos estudiando, pero tenemos que entender todo esto que estamos poniendo aquí. ¿Sí? Porque lo que es el tener o el llevar datos, el hacer una transacción, nada más. Pero al final, ¿qué representa esto? ¿Sí? Entonces, a su vez, en la parte financiera, esta estructura del balance general, ¿sí? Está conformado por dos tipos de capital. El primero, que es el capital ajeno, que se llama. Y el segundo, que es el capital propio. Es decir, que este activo está formado por capital ajeno y por capital propio. El capital ajeno son todas las deudas de la empresa. Es decir, en otras palabras, el capital ajeno va a representar el pasivo. Por eso dice, el apalancamiento es la relación entre el capital propio y el crédito invertido en una operación financiera. Las empresas hacen inversión a través de estos dos capitales para el activo. De acá viene, del pasivo y del patrimonio vienen las inversiones para el activo. Y el otro que es el capital propio, ¿sí? O denominado recursos propios, que está conformado por recursos propios. Entonces, esto es aquí, capital ajeno, acá tenemos nosotros los recursos ajenos, que son las deudas. Recursos propios, y que comprende el patrimonio. Entonces tenemos un capital ajeno que es el pasivo y un capital propio que es el patrimonio. De eso está formado el activo. ¿Sí? Entonces las empresas todos los días hacen este tipo de inversión, sobre todo relacionado con el capital ajeno. Un proveedor es un capital ajeno, porque el proveedor le está dando a la empresa, entonces le está proporcionando el proveedor generalmente la materia prima, insumos, mercaderías, que es a corto plazo. ¿Sí? Y le está dando ese tiempo para que pueda pagar. Es una cuenta por pagar. Entonces en el pasivo tenemos lo relacionado a lo que es por pagar a corto plazo. Pero esos son fuentes de financiamiento. Son recursos ajenos que le sirven al activo. Que puede ser en efectivo o a través de estos bienes materiales. El proveedor le da a la empresa materia prima. Y la empresa procesará esa materia prima y lo transformará en un producto o artículo terminado. Y pagará este recurso ajeno. Por eso tienen un plazo. En los pasivos, como son cuentas por pagar, tienen un plazo para pagar. Y lo más, cuando los montos son mucho más altos de los recursos ajenos, ya estamos hablando que esas deudas son a largo plazo y que proporcionan los recursos las entidades financieras o bancarias. Tenemos los préstamos bancarios a largo plazo. Entonces, los préstamos generalmente aquí, dentro de estos recursos ajenos, ¿sí? Estos pueden ser a corto plazo y a largo plazo. Estamos dentro de lo que es la actividad de la empresa.
como parte del funcionamiento, como parte de lo que es las actividades de la empresa, con la finalidad, porque todas las empresas privadas, de acuerdo a su actividad, tienen fines de lucro. Es decir, empresas destinadas a generar ganancias, a generar utilidades. Entonces, a corto plazo, la mayor cuenta, el mayor financiamiento, el mayor capital a corto plazo es los proveedores. Y a largo plazo son las entidades generalmente bancarias. Entonces, a corto plazo es el convivir diario. Ya vimos en el capital de trabajo, ya vimos esto. ¿Sí? Que hacíamos incluso que determinábamos el pasivo corriente o circulante. Simplemente son deudas a corto plazo. Y el mayor volumen de estas deudas son los proveedores. Son con los proveedores. Entonces ellos entregan estos bienes para la empresa. Entonces se va aquí al activo. ¿Sí? Entonces si el proveedor le otorga mercaderías a la empresa, ¿sí? ¿A qué cuenta de activos va? Porque tiene, ¿no? Aquí uno va y compra donde el proveedor mercaderías. ¿Cuál cuenta del activo ingresa esas mercaderías? Y va a formar parte del activo, ¿no? ¿A qué cuenta? Pero ya les estoy diciendo el nombre, pues. Ya les estoy diciendo el nombre. Mercaderías. Claro, pues al inventario de mercaderías, pues. Eso era inventario. Si el proveedor le da materia prima, ¿a dónde vas al inventario de materia prima? Ahora, si es que es a largo plazo, que a largo plazo se les llama acreedores. Acreedor a corto plazo, el proveedor. A los acreedores a largo plazo. Sí, entonces generalmente a largo plazo es para invertir en estos activos fijos, en activos fijos productivos. Entonces para destinados de un endeudamiento a largo plazo para adquirir maquinaria, para adquirir vehículos, para adquirir edificaciones, por lo general de la empresa. Porque en la clasificación de los activos, el activo fijo tiene un valor relativamente considerable. ¿Sí? Entonces, las empresas no deben desperdiciar su dinero. Si le ponemos nosotros, entre comillas, desperdiciar el dinero en adquirir activos fijos que no sean productivos. Tienen que ser productivos porque estamos hablando del negocio. ¿Sí? Entonces, es muy diferente en lo que se establece. No es que la empresa sería que está mal manejada. La gestión administrativa sería mala de la empresa si tuviese o si tuviera activos fijos. Sí hay, sí puede haber, nadie discute que. ¿Sí? Activos fijos que no le generen nada a la empresa. No le generen nada. Entonces, lo que le están generando es gastos por el mantenimiento. Sí, sino que tiene que ser productivo, ya sea para las mismas actividades de la empresa, para las actividades administrativas dentro de la empresa. Porque si no tiene buenos equipos de computación, entonces ya saben ustedes, no va a funcionar bien la empresa, ¿no? Pero ese es para la gestión, que también tiene que ser eficiente de la gestión. Pero lo otro es relacionado a lo que es productivo. Una empresa no puede comprar una maquinaria, ¿sí?, cuya capacidad máxima instalada supere en un porcentaje o un número alto a la demanda que tiene la empresa. Las empresas compran la maquinaria en función de su demanda. Entonces, digamos, una empresa compra maquinaria. Esa maquinaria produce
500,000 unidades diarias de un producto. ¿Sí? Y la demanda de la empresa son de 200,000 unidades. Entonces quedan 300,000 unidades que no se producen. Entonces no puede comprar porque está subutilizando la máquina. Y la empresa en definitiva está perdiendo. Entonces no puede coger con una capacidad mucho más grande si su demanda es mucho más baja. No es que simplemente compremos esto, compremos este otro. En las empresas no. Está en función del rendimiento que pueden dar para la empresa. A eso se refiere. Entonces no puede tener, en lo referido, activos fijos que no le sirvan a la empresa. O que no le den, ya la parte financiera, que no le den ganancias. ¿Sí? Y vea, como les digo, a depender de la actividad que tiene la empresa. Entonces, por ejemplo, ustedes ven ahí. Cogen como es el Banco del Pichincha. Una sucursal para allá, otra sucursal por otro lado. ¿Sí? Están haciendo ¿qué? Inversión en activos fijos. Porque la edificación es un activo fijo. ¿Y dónde está la ganancia del banco? Al poner más sucursales, ¿dónde está la ganancia? Porque se supone que es un activo productivo. A ver, por ahí anda, ¿quién anda por ahí? A ver, Brian. ¿Sí estás por ahí? Y ahora han tenido la costumbre que se les pregunta y no contestan. Se durmió. A ver, contesta, Julio. ¿Qué cosa? El banco, ¿qué cosa? No me estás oyendo, pues, ¿qué cosa? Estoy diciendo que las empresas a largo plazo, ¿sí? Se endeudan para invertir en activos fijos, como hemos visto anteriormente. Entonces, estamos poniendo el ejemplo del Banco del Pichincha, que está poniendo sucursales, es uno de los bancos que tiene mayor infraestructura, pone sucursales continuamente, que son edificaciones. ¿Dónde está la ganancia de esa edificación? Porque tiene que producirle. Cuando hace préstamos a corto plazo, ahí está. Estoy diciendo del activo. ¿Acaso que el banco hace diferentes tipos? Su cartera de crédito que tienen es muchísima. Hay diferentes tipos de crédito, de préstamos. Y eso es parte de su actividad porque a través de ello genera intereses y ganancias. Estoy yo diciendo del edificio. ¿Cómo genera la ganancia? Pues. Entonces, ¿para qué pone una sucursal más? Para obtener más ganancias. Pero ¿cómo pues? ¿Cómo? Pone para tener más ganancias. Pero ¿cómo? Pues ¿cómo? Haciendo préstamos. No, estás mal, estás mal. Ah, A ver, ¿cómo sería? A ver, por ejemplo, la señorita Yasmín, ¿sí? ah. Tiene un establecimiento comercial. ¿Por dónde vives, Yasmín? Ya no está. Calde. Yasmín, Zavala. en Zavala. Zavala. Ya. Ajá. Entonces, Yasmín tiene un establecimiento comercial en Zavala. ¿Sí? Entonces, por su actividad, entonces luego tiene un establecimiento, estamos hablando de edificación. Otro establecimiento comercial en Llano Grande. Ya. Y otro establecimiento comercial en Carapungo. ¿Cómo generas las ganancias ahí, Yasmín? Con ese activo.
Porque ella necesita la edificación, pues. ¿Por qué pones esos dos establecimientos en esos otros dos lugares, Yasmín? No se oye bien, ya le dañó el micrófono. A ver, piensen, pues, piensen rapidito. Entonces necesito poner una sucursal. ¿Por qué? Entonces necesito poner una edificación en tal lugar. ¿Por qué sería? Para ganar más plata. ¿Pero por qué? Entonces se requiere. Ustedes ven en la ciudad, porque previo a lo que establecen se necesita poner, en este caso, una edificación, una infraestructura. En otro lugar, por la captación del mercado. En otras palabras, porque el negocio de las Yasmín, sí, ya tiene mayor demanda. Entonces, previo a los estudios respectivos del mercado, tiene mayor demanda y requiere poner en otro lugar también